Claro, tener 30 millones de pobres y 5 millones en extrema pobreza, y es un tema preocupante, sobre todo porque Perón no imaginó que este resultado se iba a producir después de tanto tiempo en una sociedad que él pretendía preparar para justamente enfrentar este problema que, si él no aparecía con su ideología y con su doctrina tratando de equilibrar las demandas que una sociedad iba a producir, nosotros pensábamos, junto a Perón, que esto no tenía posibilidad de que se produjera nunca y que su previsión, su idea y su ordenamiento dentro de la sociedad iba a producir un beneficio que no estaba previsto. Que hoy tengamos 30 millones de argentinos, de los 45 millones que somos, en la pobreza, de los cuales 5 millones de argentinos hayan entrado en la extrema pobreza, es un tema preocupante. Es un tema preocupante que cuando Perón hace 70 años imaginó su proyecto político y lo encuadró dentro del contexto de un contenido social para que se lograra el equilibrio en una sociedad que iba a estar en permanente crecimiento, porque se avecinaba un mundo nuevo, que era el que se esperaba que iba a llegar después de la segunda contienda, la Segunda Guerra Mundial. O sea, donde se iban a alinear todos los planetas en una forma diferente, porque los intereses de esa guerra y de su posterior desarrollo en el mundo iba a traer aparejado una cantidad de progresos y de desafíos y de posibilidades. Y entonces la aparición de Perón doctrinariamente como un hombre de orden, con un hombre que traía la idea de ordenar la sociedad, ordenar esa sociedad para crear un equilibrio con las demandas que se iban a presentar, no nos auguraba bajo ningún punto de vista que esa comunidad organizada que él soñaba poner en funcionamiento iba a terminar en esto. Entonces, ¿quién es el que falló acá teniendo un mapa de ruta? Porque Perón dejó un mapa de ruta, es decir, no solo que previó y planificó la adversidad que se iba a presentar, sino que dejó establecido con claridad meridiana cuáles iban a ser los obstáculos, con quiénes nos íbamos a enfrentar, qué era lo que estaba en riesgo y por qué nosotros éramos un país, íbamos a ser un país producto de la tentación, de todas las demandas que el mundo futuro iba a tener, ese crecimiento demográfico que se iba a dar en el mundo. El destino de nuestro país estaría en profundos riesgos debido a la demanda que el mundo y su desarrollo tecnológico iba a representar. Nosotros no teníamos, bajo ningún punto de vista, concebido cuáles iban a ser los resultados. Y entonces no tuvimos la capacidad de entender el mensaje que Perón nos daba. Pero la prédica de Perón no solo fue con ejemplos y explicaciones, nos dejó una doctrina para que nosotros tuviéramos un plano de trabajo, un plano de orientación. O sea, no nos quedábamos aislados, abiertos a la improvisación. Teníamos puntos estratégicos exactos definidos, una doctrina escrita y un proyecto de país. O sea, que además de las organizaciones comunitarias, políticas, económicas, sindicales, ordenamiento jurídico, constitución, o sea, todo en marcha para
iniciar ese trabajo, esa tarea, e ir perfeccionándola en la medida que fuésemos avanzando. O sea, nada quedó librado al azar. Fue un maestro que no solo vino a predicar con el ejemplo, sino que vino a dejar una enseñanza. Entonces, ¿quién es el que falló aquí? Fallamos nosotros. Falló nuestra dirigencia. La falta de preparación, la falta de tomar en serio lo que se nos había dicho. Nosotros, ¿qué hicimos con la riqueza que en principio nos llegó a nuestras manos? La dilapidamos. Dilapidamos las enseñanzas, dilapidamos el conocimiento, dilapidamos la riqueza y fuimos presa de la sorpresa del enemigo. O sea, el enemigo, cuando se vio necesitado de lo que carecía, no vino a dialogar con nosotros. Buscó agentes dentro de los nuestros y primero nos sacó a cañonazos del poder y del gobierno. Primero nos sacó a cañonazos del poder y del gobierno. Nosotros no entendimos el mensaje. Cosa curiosa, no entendimos el mensaje. Después de la Revolución Libertadora, que fue la primera incursión del enemigo, nosotros no entendimos el mensaje. Y estuvimos en una lucha intestina durante 20 años consecutivos, con un Perón diciéndonos todos los días lo que había que hacer. Frente a esos ataques, nuestra sociedad no tuvo capacidad de reflejo, no tuvo capacidad de organizar una dirigencia para enfrentar ese desafío. Y se refugió en una dirigencia incapaz, soberbia, que no quería escuchar a nadie y que para mantenerse en el poder negoció con el enemigo. Negoció con el enemigo prebendas que se hicieron nuestros enemigos. O sea, para satisfacer al invasor, claudicó y vendió sus principios, vendió sus credenciales y nos traicionó. Y fuimos presa del enemigo a conciencia de la dirigencia que tenía que defender. Cosa curiosa. Un fenómeno extraño dentro de una organización política que estuvo preparada para enfrentar las luchas que se venían. Increíble. Y hoy el peronismo, habiendo tenido todo para que no le ocurriera eso, ha caído presa de sus errores. Fíjense en qué posición estamos. Hemos perdido el gobierno y hemos perdido el poder. Y es posible que nos costará muchísimo tiempo recuperar el poder. Es posible que en estos avatares de esta lucha que se da y que es un tira y afloje para no tensar demasiado la cuerda, el enemigo es muy hábil. El enemigo tira mucho y después afloja, pero en ese afloje avanza. Fíjense que ahora se está dando un caso curiosísimo. El enemigo avanza y retrocede, pero retrocede en lo aparente, en lo concreto, en lo propósito que ellos se han establecido, no ceden un paso. O sea, cada día ellos adquieren una porción mayor de poder. Las organizaciones políticas nuestras pueden llegar al gobierno a tener algunos puestos de responsabilidad para solamente curar las heridas. O sea, nosotros somos una especie de hospital de campaña. Solamente curamos a nuestros heridos, pero se nos va muriendo mucha gente dentro de la campaña, pero no paramos la guerra, no paramos de ceder terreno. Cada día somos propietarios de menos cosas y cada día tenemos menos injerencia en las grandes decisiones estratégicas del país. Hoy nosotros no podemos hacer nada que pudiésemos proyectar. No estamos en capacidad de hacerlo. Podemos soñar con un país ideal. Sí, tenemos capacidades extraordinarias dentro de un montón de gente capaz y preparada. Sin embargo, no los podemos hacer porque no tenemos el poder. El poder lo tienen ellos.
aquellas corporaciones que no existían en nuestra tierra hace 50, 60 años, cuando se nos decía que iban a venir por nosotros y que nosotros no escuchamos. Fíjense qué paradoja, increíble. Y fíjense la habilidad extraordinaria que ha tenido el enemigo. Nos ha adosado 30 millones de pobres y 5 millones en extremo grado de pobreza. O sea, nos ha cargado un lastre para que nosotros no tengamos tiempo de levantar la cabeza. O sea, nos ha ocupado y nos ocupa las 24 horas del día en resolver problemas de subsistencia. No tenemos tiempo para pensar el país. No nos han dejado espacio. Eso tenemos que entenderlo y saberlo. O sea, tenemos que estar ocupados en el quehacer minuto a minuto. Pero cuando se trata de resolver algún gran problema, tenemos necesariamente que acudir a ellos para que nos financien, para que nos acepten en los foros internacionales, para que nos dirijan y nos aconsejen, para que nuestros técnicos, para que nuestras necesidades, para que nuestras necesidades primarias de dependencia estén en sus manos. Ellos deciden por nosotros. Ellos deciden si nosotros podemos respirar mañana, si nos dan un crédito para volver a insertarnos por un instante en un determinado hecho o acontecimiento, porque nosotros tenemos esa carga cotidiana que nos ha impuesto el rigor. O sea, fíjese qué habilidad para imponer el rigor y la dependencia. Ahora yo digo o pregunto, nuestra gente que nos dirige, los que nos conduce, o sea, los que nos proponen algún tipo de idea, hablan de estas cosas y nos explican esta realidad. ¿No sería bueno que nos hablasen y nos explicaran estas cosas que nosotros no sabemos que existen? Fíjense qué habilidad tienen, ¿no? Ni siquiera permiten que los nuestros puedan hablarnos. Los nuestros también tienen que obedecer. Y si quieren hacer algún proyecto político, tienen que recurrir a ellos, directa o indirectamente. Fíjese, cualquier político tiene que mendigar para que lo entrevisten en la televisión. Y si llega a decir algo que en relación a esto, no lo vuelven a invitar más. O sea, nos han silenciado muy hábilmente. Nosotros no podemos hablar en un espacio público que afecte los intereses, esos intereses. ¡Qué habilidad! Y claro, de estas cosas que estamos hablando hoy, de nuestros fracasos, nadie te habla, no te hablan de esto. O sea, no hay tiempo para hablar de estas cosas, porque lo inmediato nos ocupa las 24 horas del día. Todo esto nos ha llevado a aprender que no hay razón, pero tampoco hay ley, pero tampoco hay justicia. Lo que sí hay es pobreza y imposibilidad de ninguna manera de salir de la pobreza. Solamente nos van a permitir subsistir, nada más. Pero que nosotros nos podamos desprender de esta tara, de este castigo, de este yugo. Te lo dejo para que lo pienses. O sea, ¿cómo se te ocurriría sugerir alguna idea? Esta es toda la trampa que te he descrito, sin minucias, por supuesto, solamente por sensaciones que se ven. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ahora entonces qué nos queda por hacer? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Cómo reaccionamos? Y solamente podemos avanzar un paso si ellos se equivocan en el proceder. Pero cuando lo que están frente a nosotros como enemigos visibles, porque el enemigo invisible, que es el gran enemigo, ese no lo veremos nunca. Cuando el enemigo visible se equivoca, también ellos lo aprovechan en su favor, no te creas. Ellos se equivocan y aparentan
que los hemos golpeado. Sin embargo, fíjate y observalo, cuando nosotros creemos que los hemos golpeado, ellos han avanzado 10 pasos. Y nosotros todavía estamos entreteniendo, festejando el ocasional minuto de supuesto triunfo. Perón nos anunció que íbamos a terminar siendo sirvientes de las corporaciones. O sea, Perón no fracasó. Fracasamos nosotros, que no lo escuchamos, que no quisimos oírlo, que no queremos oírlo todavía. Nosotros hemos fracasado, nosotros somos los culpables, que todavía elegimos gente que no nos habla de estas cosas, que no tiene ideas, que está sumida, pero profundamente, en los designios que ellos sugieren y ordenan. Cualquiera de los nuestros que te quiera dar un mensaje tiene que ir a pedirle permiso, directa o indirectamente, a ellos, a ese poder invisible. Entonces fíjate lo que nos pasa por no saber oír nosotros, y porque todavía no seguimos oyendo quien alguna aislada voz nos dice que la única posibilidad que hubiera de no escapar de la trampa, sino de empezar a ver el horizonte, sería uniéndonos. Es lo que menos posibilidades de que se logre tenemos. Lo menos. Sin la unidad de nosotros, los pobres, esos 35 millones de pobres, peronistas, directa o indirectamente son todos peronistas. No hay ningún pobre liberal. O sea, podrá haber pobres liberales mentales, pero no concretamente en su intrínseca situación económica. ¿Te das cuenta cómo hemos caído en una trampa donde nos habían señalado que la trampa existía y estaba esperándonos, y nosotros ciegamente fuimos a la trampa? En fin, te dejo estas disquisiciones para que lo analices así en tus tiempos libres y te des cuenta por qué nosotros como sociedad, teniendo un mapa de ruta, hemos ido por el atajo. Teniendo nosotros un mapa de ruta, como te dije al principio, hemos preferido ir por el atajo. Tenemos tapados los oídos, todavía tenemos tapados los oídos.